creo que hay muchas cosas que se pueden mezclar de muchas maneras. Entonces uno podría decir que porque el Papa se fue Big Bang, entonces es neodarwinista, o porque Einstein dijo algo sobre la eternidad de la vida, entonces la vida nació con un Big Bang. Yo creo que hay que ir más delgadito y me parece que debe quedar absolutamente claro que en el proceso que hizo Darwin no hay milagros, no hay diseñador inteligente, no hay coincidencias cósmicas, no hay tecnología de orientación en el sentido del mundo, sino un trabajo autónomo desde la naturaleza. Y eso queda absolutamente claro. Y tener en cuenta que se demoró 20 años en publicar sus tesis porque sabía del tremendo escándalo que iban a desatar, y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, me parece que debe especificar. Bueno, yo le invito a leer, entre otros, la obra de Michael Ruse, que él se confiesa ateo, donde justamente la hace sobre el conflicto ciencia y religión en la época de Darwin, donde muestra que justamente Darwin lo que hace es naturalizar la teología, la teleología, eso es correcto, ¿sí? Es completamente natural, la selección es natural, ¿sí? Pero para él el concepto de ley era la aceptación en última de esa visión filosófica de la divinidad. Eso sí es completamente claro y eso sí no me arrepiento de haber dicho eso en ningún momento, porque creo que mi misión es esclarecer un poquito esos puntos de conflicto. Ahora, que usted diga que entonces Einstein, no, pues claro, yo no estoy diciendo que Einstein era un cristiano, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es, que estoy señalando es algunos puntos de convergencia dentro de esta discusión sobre la relación entre fe y ciencia, ¿sí? Es decir, no hay nada en la ciencia que demuestre racionalmente la existencia de Dios. Tampoco hay nada en la ciencia que demuestre racionalmente que no existe. En última es un problema que uno acepta o no acepta. Yo lo que sí creo es que cualquiera que sea la noción de Dios es una noción que debe cambiar, que la teología debe estar supeditada a la ciencia y no al revés. Es decir, cuando en algún punto la ciencia muestra algo, eso es lo que se debe tomar como cierto, y eso debe ser un motivo para que el teólogo modifique su reflexión teológica, pero sí tenemos que superar completamente la visión anterior, que era que el magisterio de la ciencia estaba supeditado al magisterio de la Iglesia. Eso sí no puede ser en ningún momento, para nada. Ahora, que yo muestro aquí la cita del Papa, yo no soy muy amigo del Papa, pero yo simplemente lo digo es porque se ha regado el mito que es que los católicos están en contra de la evolución. No. Habrá muchos que estarán en contra, seguramente, pero no es el magisterio oficial de la Iglesia como tal, ¿sí? Ahora, lo de los milagros. Yo no hablé de los milagros justamente porque aquí la visión es todo lo contrario. El argumento de la teología natural no descansa en los milagros, descansa en la existencia de leyes, ¿sí? Y no en la violación a esas leyes. Y cualquier cosa que pretendamos hacer en ciencia y en teología debe hacerse respetando la existencia de las leyes de la naturaleza y no violándolas al capricho divino. La necesidad de Dios detrás de la ciencia, ¿no? O sea, como la imposibilidad de hacer ciencia sin ese concepto de base. Si fuera una hipótesis siempre necesaria de cualquier reflexión. Bueno, esa pregunta es muy buena, esa pregunta es supremamente buena. No necesariamente. En la revolución científica sí, y gran parte del desarrollo de la misma también. La idea de Dios fue fundamental en la revolución científica, guste o no se guste, por más ateo que seamos, ¿sí? Ahora, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se da un proceso en el cual yo puedo justificar un orden racional en el universo sin necesidad de aceptar una divinidad. ¿Pero es por qué?
porque se ha hecho una transferencia de las propiedades de Dios a las propiedades de como vemos la naturaleza, que es eterna, que es inmutable, que es incambiable, que obedece a leyes. ¿Sí? Entonces sí lo podemos hacer, es decir, no necesitamos a Dios para hacer ciencia a partir digamos, de finales del siglo XIX, a partir casi que, digamos, de la misma época de Darwin. Pero el problema surge es porque viene con la pregunta que hacía Huxley, la reflexión que hacía Huxley. A medida que coja fuerza la ciencia, esa reemplaza la religión. Pero es que resulta que van dirigidas a aspectos diferentes de la misma persona humana. Es decir, la ciencia satisface nuestra curiosidad a nivel de lo racional, de entender el mundo racionalmente y poder actuar sobre él, desarrollando tecnología, etc. La religión, o las religiones, porque no estoy hablando de una religión específica, mencioné lo del catolicismo al final porque es el que predomina en nuestra cultura colombiana, pero no porque quiera defender al Papa, sino porque hay un problema más profundo, que es el problema del sentido, el sentido de nuestra existencia. ¿Sí? Y por más racionalistas que seamos, por más ateos que seamos, veamos esa preocupación por dentro del sentido de la vida. Y la podemos resolver diciendo que Dios no existe. Sí, eso es legítimo. Pero, ¿usted está tranquilo con eso? ¿Sí? Sí, la base de la creencia religiosa es simplemente el hecho de que a nivel individual uno preferiría que existiera Dios a que no existiera. Así no vaya a misa, se eche contra los curas y con toda la razón, y el poder eclesiástico, que eso sí es algo que la modernidad tiene que ir acabando, ¿sí? Estoy completamente de acuerdo con eso, pero esa preocupación profunda del sentido es la que hace revivir de otra manera lo divino. Ahora, yo lo que estoy cuestionando también es ¿por qué cuando pensamos en lo divino pensamos en el Dios de Platón y en el Dios y en la interpretación de la teología cristiana dominante? ¿Por qué no nos damos la libertad, eso sí, de imaginar a una divinidad diferente? ¿Sí? Que juega los dados, que cree en la libertad, que castiga al que se aferra a la ley. Sí, porque es que la religión ha sido utilizada en los discursos justamente. Por ejemplo, Bush apela a la religión porque hay que ganar al orden y a la ley, ¿sí? Cuando hay un problema de crisis. Esas visiones de la religión son completamente negativas. ¿Por qué no apelamos a la divinidad justamente para defender nuestra libertad, nuestra creatividad, nuestro derecho a imaginar a la misma divinidad de una manera mucho más amable y que nos resuelva el problema del sentido de muchas y de diversas maneras? ¿Sí? Ahora, yo creo que el ateísmo no resuelve el problema, yo estoy convencido, porque el ateísmo tiene esa arrogancia de que yo ya resolví el problema, entonces yo resolví que Dios no existía, sí. Respeto su libertad, pero eso sí lo deja tranquilo a usted en su interior. ¿No estaría usted más contento con un tipo de divinidad con la cual usted pueda comunicarse? Así sea un placebo psicológico, como dirían algunos, sí puede serlo. Pero es que ¿por qué se le ocurre a mucha gente al mismo tiempo en distintas partes del mundo? O sea, debe haber algo detrás de eso, sin que necesariamente uno tenga que decir que es católico o musulmán, etc. Entonces la ciencia ha progresado, la cultura científica y tecnológica ha avanzado, y sin embargo vemos que las religiones, las sectas siguen proliferando. Es decir, la idea de Huxley no se cumplió. No se iba a cumplir. Sí, no, al ser vivo, a lo humano, pero en función de lo vivo. Y pues primero, pues no es antropocentrismo, así es poner siendo Exactamente. caidocentrismo al ser humano. Pero yo no entiendo cómo teniendo eso uno puede conciliar con cierta medida hacer una relación. ¿Cómo eso puede ser puente para relacionar religión y ciencia? Para relacionar religión y ciencia. Como
¿Cómo es Sí. Dios? No entiendo. No, es que ahí está, lo divino estaría ahí detrás de eso. ¿Por qué? Porque justamente algo que el cristianismo dice, pero a veces no explica bien, pues creo yo, no sé, cuando se habla de Dios vivo, del misterio del Dios vivo, ¿sí? O cuando Bergson habla de que Dios no es sino una manera de referirse a la vida, ¿sí? O cuando Einstein dice, bueno, yo lo de Dios no sé, pero el misterio de la vida me conmueve. Es decir, es por ese lado, ¿no? Y el carácter sagrado de la vida es justamente lo que nos tiene en la crisis de hoy en día. Si hubiéramos considerado que las formas de vida eran sagradas, hubiéramos actuado de manera distinta sobre el mundo natural y seguramente no estaría en peligro ni esas formas de vida ni la propia, que están íntimamente conectadas. O sea, es un poquito panteísta la cosa, ¿sí? Pero es que es difícil. ¿Sí? Pero de alguna manera alcanza a percibir que hay una noción absolutamente contrastante con esta cuando uno se mueve a partir de la poesía griega. Estoy pensando en el primer elemento de la Ilíada, cuando Zeus es equiparado a la ley causal, es el que está detrás de la ley causal. Correcto. De alguna manera se aproxima eso a las nociones de ley que están tras las ciencias modernas. Correcto. Por eso empecé por ese lado. La descripción que hace el poeta de Viquet, ¿sí? Hay una tensión, un giro muy fundamental en torno a esa noción de ley. La ley causal, Temis, no es Viquet. El reclamo es por un tipo de ley que pueda ser diferente, que pueda ser mucho más, darle amparo a esa desnudez de lo que hasta ahora está persiguiéndose como proyecto, que es el proyecto humano. Ahí no hay nada natural en lo humano. El humano es algo que es como para llegar. El segundo elemento que vería sería el proverbio que hay en los sergas hesiódicos, cuando para explicarse la relación que tiene entre los sujetos, casi que Apolo es puesto, lo suspende, ¿sí? Dice, usted casi que tiene las cosas allí en el rincón, manga por hombro, ¿por qué no se encarga un poco de eso? ¿Sí? Mientras nosotros nos miramos a ver si a partir de los elementos que manejamos nosotros aquí en la Tierra podemos explicarnos esto por nuestra cuenta. Casi que o sea, ese determinado principio trascendente, ¿sí? Se manda de paseo y comienzan a hacer las búsquedas sin esa determinada hipótesis trascendente, ¿sí? Cuando llega al tercer gran poeta, que sería Solón, ¿sí? Solón ya busca el justo medio, pero ya lo busques a partir de las búsquedas de los sujetos que existen ahí, ¿sí? Y entonces esas determinadas nociones que hay ahí detrás de la trascendencia casi que estarían viéndose que son un impedimento para que los sujetos busquen sus nociones básicas de existencia, ¿sí? Yo veo aquí una noción absolutamente en tensión, y tan en tensión es, ¿sí? Que esa determinada tipo de proyecto que uno ve viene a constituirse más adelante en lo que es la polis griega, ¿sí? Que no necesita para nada ningún tipo de elemento explicativo externo, ¿sí? Me parece que es mucho más productivo, ¿sí? A ese nivel, esa determinada hipótesis de imaginarse la posibilidad de las relaciones entre los sujetos y entre los sujetos con la naturaleza por estricta voluntad de ellos, ¿sí? Y no que dependen de leyes, ¿sí? Que no van a dar cuenta, por ejemplo, de la crisis que hay a nivel del ecosistema, de los ecosistemas biológicos y demás. Entonces sería un poco esa la... Muchísimas gracias. Yo sí le agradecería que si me pudiera mandar eso en un correo para reflexionar más sobre el asunto,
porque yo aquí pues no estoy tratando ese tema como tal de la poesía griega, los diferentes estadios, sino simplemente era que como en la revolución científica hay ese marcado platonismo, entonces, ¿de dónde venía? ¿Sí? Y el demiurgo de Platón es, en últimas, la derrota del caos de la mitología, ¿no? Obviamente que eso no es un proceso. Sí, pero es una manera resumida y simplificada de decir eso, ¿sí? Pero no es, obviamente que el proceso es muchísimo más complejo y que convive en los griegos con otras posiciones, porque de hecho el platonismo coge fuerzas después del derrumbamiento, digamos, como tal de la cultura griega, ¿sí? Es decir, ¿no? Una pregunta simple. Las leyes, una ley científica se descubre o se formula. Me explico, cuando uno corrobora patrones, pues un componente fundamental de la investigación científica es la imaginación. Una imaginación, una representación que trate de ser acorde a lo que el científico está observando en los hechos. Entonces, ¿en qué medida una ley está evidente en las cosas o una ley es una formulación, una representación acertada? ¿Qué piensa usted? Interesante. Bueno, a ver, las leyes se infieren por abducción. Es decir, eso es lo que dice la epistemología de la ciencia. Y se someten a prueba ya por vía de inducción y permiten anticipar consecuencias por vía deductiva. Es decir, pero se asume a priori que deben haber leyes. Por eso es importante el concepto de ley. Si no hubiera leyes, no habría ciencia, ¿sí? Porque entonces no podríamos imaginar regularidades en el mundo natural y por lo tanto la invitación a explorar ese mundo natural y a mostrar que el conocimiento es posible, pues no tendría sentido. Si cada caso individual, cada observación obedece a fenómenos puramente circunstanciales o casuales, pues no podemos aspirar a tener una ley. O sea, eso es un a priori que uno asume que deben haber leyes. Es un a priori enraizado en la teología platónica. De hecho, eso es lo que cambia el curso de la ciencia, ¿no? No es gratuito que la revolución científica, según Coire y según muchísimos autores, es neoplatónica, ¿sí? Ahora, pero ya qué tipo de ley, eso sí ya puede ser algo abductivo. Abductivo significa lo siguiente. Por ejemplo, el ejemplo de Darwin. Darwin conoce en su época la ley de población de Malthus, conoce la ley de la división del trabajo y de la oferta y la demanda de la economía política de Adam Smith, conoce una serie de problemas en el mundo biológico, lleno de datos, enriquecidos de datos, ¿sí? Pero esos 20 años que demora en publicar el origen de las especies es justamente porque él dice: yo no solamente quiero hablar de que hay evolución, yo quiero dar una explicación racional de la misma. O sea, necesito una ley. Y es cuando dice y hace la apuesta, que es lo que se llama abducción, es hacer la analogía. ¿Qué tal si interpreto la naturaleza como el análogo a un sistema económico? Donde hay lucha y competencia por recursos, hay unos que son productores y otros consumidores, donde unos sobreviven porque diversifican las funciones de la economía, lo mismo en la economía de la naturaleza, etc. Entonces tengo la ley. Cuando Darwin tuvo la ley, publicó el origen de las especies, pero la ley fue prestada de la economía política y le funcionó. Hay muchas abducciones que se han hecho que no funcionan y no las podemos conocer porque no son seleccionadas por la comunidad científica y por lo tanto no dejan descendencia con modificación, mueren, como especulaciones de muchos filósofos o científicos. Pero la de Darwin funcionó. Una analogía, una comparación con un campo del saber, la economía, a la biología, el mundo natural entendido como economía de la naturaleza, ¿sí? Hay que arriesgarse. La abducción significa eso. Tengo suficientes elementos para compararlo uno con lo otro, pero no tengo la seguridad, me arriesgo. Si funciona, funciona, si no, hay que cambiar, ¿sí?
pero la idea de que debía haber una ley, esa es anterior, esa es casi que una a priori que hace posible que haya revolución científica. Una pregunta, no sé, bastante la misma pregunta. Yo podría afirmar que a partir de la revolución científica, no sé, en Galileo y Newton tal vez, el concepto de Dios como creador, como se vería ahí, podría trabajarse, podría comprenderse mejor desde el concepto de ser o de absoluto en filosofía, teniendo en cuenta que pues, en las tres no nos mostraban, que para trabajar el concepto de Dios o para pensar el concepto de Dios tal como lo entiendo, es necesario su carácter de bondad mínimo, y que dentro de su carácter de bondad es el hecho de que haya creado el universo por amor al hombre y dándole un sentido a la vida del hombre. Entonces, ¿hasta qué punto podría yo pensar que ellos no ven a ese Dios bueno, sino más bien un ser absoluto que explica el origen de sin que necesariamente sea bueno? No, usted tiene toda la razón. Yo quería referirme al Timeo, y en el Timeo Platón dice ambas cosas. Dice que Dios es ordenador, es inteligente, pero por bondad y amor creó el mundo. ¿Sí? Por eso es la conciencia tan grande que ve San Agustín con Platón para cristianizarlo, pues para cristianizar la reflexión teológica, hacerla racional de acuerdo al estilo de Platón, pero sí, completamente de acuerdo. Ahí está el esquema de bondad y de amor incluido. Sí, pero yo estaba subrayando el aspecto de la ley. ¿Sí? Creo que se nos acabó el tiempo. Sí, Si otra. tienen una última pregunta. Bueno, ahí sí le está haciendo una pregunta muy personal, ¿no? Yo he sido ateo la mayor parte de mi vida porque tuve una formación religiosa bastante buena. Es decir, a mí me enseñaron a leer primero a Teilhard de Chardin y a Hegel y a Marx en clase de religión. Entonces yo no tuve el trauma de muchos que les metieron la visión tradicional de la religión de entrada y después dijeron que eso no era así, ¿no? Entonces para mí no ha habido incompatibilidad entre lo uno y lo otro, ¿no? Pero lo que hay que sí respetar es que para cada uno la divinidad es algo diferente, ¿sí? Es decir, yo he hecho el experimento. En clase me han preguntado, ¿usted cree en Dios? Un día dije, no creo en Dios. Me gané unos regaños. Pero profesor, ¿usted qué explica también eso? ¿Cómo no puede creer en Dios? Y yo, sí, pero usted tampoco me ha dicho cuál es su posición y no estamos dialogando de cuestiones personales. Entonces un día hice el ensayo, si vuelve a surgir la pregunta voy a decir que creo en Dios. Entonces me preguntaban, profesor, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Profesor, lo invito el domingo a la celebración en la iglesia tal del Espíritu Santo. ¿No? ¿Sí ve? Entonces, cada cual espera que el Dios de uno es el mismo del otro y entonces entramos en conflicto siempre que uno habla de eso. Es una opción personal que se da de diferentes maneras. Además, la creencia en Dios no es algo completamente claro ni completamente oscuro. Es decir, es como en la vida de Darwin, diría yo, ¿no? Hay momentos en que uno se acerca y momentos en que uno se aleja. Eso es un tira y afloje permanente, ¿no? Eso sí. Yo no soy ateo fundamentalista, pero tampoco soy creyente fundamentalista, ¿no? Yo creo que hay algo más allá de todo, pero que eso está adentro. ¿Sí? Que son posiciones diferentes respecto a ese punto, ¿sí?
Ah, bueno, no, tienes toda la razón, no, Einstein es más de la visión de Spinoza, o sea, ese sujeto no está separado de la naturaleza, ¿sí? En la expresión, pues él utiliza eso, pero es cuestión del lenguaje, ¿sí? Y en la de Bergson, Dios existe, Dios funciona, Dios está detrás del movimiento mismo de la vida, pero no diseñándola, sino permitiendo que se autogenere, que se autodeje, que vaya apareciendo. ¿Sí? No es diseño. Sí, es completamente azar. Es que la teología de Bergson es reencontrar a Dios en el azar. ¿Sí? Que es todo lo contrario a lo que nos enseñaron. Que es que el azar es perder el sentido, el azar es el argumento fuerte del ateísmo moderno. ¿Sí? No, es todo lo contrario. Bergson dice, es que hay Dios porque hay azar porque hay Dios. No es eso. Porque el sentido es más profundo que es la vida misma. Porque Dios dio su vida, ¿sí? Sin distinción de espacio, ni época, ni nada. Una cosa que les quería avisar, hubo un cambio de las ponencias. Hoy le tocaba a Carlos Barbosa, filósofo, y en 8 días al profesor Eugenio. El profesor tenía un problema de hoy en noche, entonces cambiamos esas dos. Para hoy en noche es la de Carlos Barbosa. Solamente quería informarles. Gracias.